Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por ayudarnos aún en cosas así, con las transmisiones que a veces hay problemas o cosas que no recuerdo hacer o hago mal, pero de todos modos pedimos que tu mensaje siempre esté predicado. Guíame esta noche y guía a todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el estudio de las 7 iglesias otra vez. Vamos a terminar este estudio esta noche. Tenemos el estudio de el mensaje a la iglesia en Laodicea. Y espero que hemos aprendido algo en este estudio. Hay cosas buenas, hay cosas malas de varias de estas iglesias acá, y deberíamos poner en práctica las cosas buenas y evitar o rechazar las cosas malas que hemos encontrado en estas 6 iglesias hasta ahora y la 7ª iglesia esta noche. Muchas personas creen que esta iglesia es simbólico del tiempo en que vivimos ahora. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Es verdad que la iglesia acá en Laodicea es una iglesia actual, histórica, existía en esos tiempos, pero también hay muchas cosas que parecen que son muy importantes o apliquen en una buena forma, muy buena forma, no es buena esta iglesia, pero encaja bien en lo que vemos hoy en día. Pero no es decir que toda iglesia que existe hoy es como Laodicea. Creo que en cualquier tiempo, en cualquier momento, vamos a ver a iglesias como cada una de estas 7 iglesias. Pero parece que en estos tiempos en que vivimos, yo creo que vemos aún más este tipo de iglesia como vemos en Laodicea. La palabra Laodicea es una palabra compuesta de 2 palabras, de la palabra pueblo y de la palabra justicia. También la palabra para justicia, si entiendo bien, es la palabra dike en el griego. Y si entiendo bien, de esta palabra tenemos la palabra en latín, diciere, algo así, no recuerdo exactamente cómo decirlo, pero y de esto tenemos la palabra en español, decir. Y entonces, ¿qué es que realmente Laodicea, la palabra Laodicea significa? Es el juicio de parte del pueblo, o el gobierno del pueblo, o el pueblo dice, y parece mucho como democracia. Y vamos a ver unas cosas así en que, aunque la forma de gobernar en una nación de esta forma de una democracia más bien, democracia, esta forma es, yo creo que una buena forma, pero vamos a ver que también tiene sus cosas en que la persona, cuando quiere gobernar a sí mismo, cuando el pueblo dice, a veces olvida escuchar a Dios y quiere decir a Dios también las cosas en vez de escuchar a Dios. Entonces, que tengamos cuidado con esto, y creo que vamos a ver un poco de esto dentro de la iglesia acá en Laodicea. Según el diccionario Mundo Hispano, es un diccionario bíblico, dice eso: Laodicea se destacaba como un centro bancario, era rica y se había enriquecido y no tenía ninguna necesidad.
El valle Lico producía una lana negra brillante, el elemento principal de mantos y alfombras que hicieron famosa la ciudad. En la Odisea también se hallaba una escuela de medicina y la producción de colirio, un famoso ungüento para los ojos. Las figuras presentadas en el mensaje a la Odisea reflejan todas estas actividades y también las cualidades vomitivas del agua tibia llena de soda de la cercana ciudad de Hierápolis, la fuente de origen del suministro de agua para la Odisea. Y esta fuente de agua era un manantial natural, agua de aguas termales. Y si ustedes han visitado aguas termales, baños termales, muchas veces tiene un olor distinto de azufre o a veces aún hasta huevo podrido o otras fragancias hermosas. Y su sabor tampoco es un buen sabor. Hay una ciudad cerca de mi ciudad en Wyoming, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Thermopolis significa la ciudad caliente y donde hay aguas termales. Y están al lado de la ciudad. Y el agua potable que está llegando a las casas tiene este olor y tiene este sabor. Es horrible, casi no puede tomarlo, no es refrescante en ninguna forma. Y la misma de este agua que llegó a la Odisea. Era aguas termales y fueron llevados en canales y tuberías hasta la ciudad de la Odisea, unos kilómetros, y al llegar a la ciudad era agua tibia, agua con mal olor y agua con mal sabor. Vamos a ver estas cosas y cómo aplican a la iglesia en la Odisea. Vamos a leer. Estamos en Apocalipsis 3, desde versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que ustedes, espero que ustedes han visto como unas frases acá en esta carta realmente encaja bien con la situación de esta ciudad. Con su cultura, con su economía, con su situación para vivir allá. Comienza acá en versículo 14, Jesucristo está hablando. ¿Y cómo se describe nuestro Señor? Dice: he aquí el Amén. Amén. El Amén. Esta es una palabra muy interesante. Aprendí algo nuevo hoy día estudiando esta palabra. Siempre
bueno, no siempre, pero porque fue enseñado una vez de esto, pero por mucho tiempo he entendido que amén significa así sea. Y es verdad, significa eso. Es como después de hacer un punto, después de decir algo, es así sea o así es. Es como una afirmación fuerte. La palabra griega es amén, también es como se dice, y viene del hebreo, y significa firme, digno de confianza, así sea. Y la palabra es traducida en nuestra Biblia, amén y desierto. La palabra puede ser utilizada al fin de la oración o frase, pero también puede ser utilizada al comienzo. Si viene al fin, significa lo que siempre entendemos en cuanto a amén. Así sea. Así es. Una afirmación. Pero si viene adelante, es desierto, está diciendo, esta cosa que yo voy a decir es completamente la verdad y confiable. Por ejemplo, vamos a Juan. En muchos del Evangelio vemos que Jesucristo utilizó esta palabra, desierto, desierto, o es la misma palabra de amén. En el griego aún es amén, amén. Aún dicen eso, amén, amén. Es la palabra en griego, aun cuando viene adelante, antes de la frase. Pero vamos a Juan, capítulo 16 y versículo 23. Juan 16, versículo 23. Y dice, estoy equivocado en mi capítulo. Juan 16, 23. En aquel día, Jesucristo está hablando, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. De cierto. O lo que voy a decirte es completamente cierto y verdad. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y entonces Jesucristo utilizó esta frase mucho. En los evangelios vemos esta frase de cierto, y es siempre la misma palabra. Amén. ¿Qué significa? Jesucristo es el amén, o Jesucristo es la fidelidad de las promesas de Dios. Ciertamente así es. Ciertamente así sea. Ciertamente así será. Esta es la idea. Jesucristo es el amén, la fidelidad de las promesas de Dios. También dice el testigo fiel y verdadero. Es un testigo, es el testigo fiel y el testigo verdadero. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El testigo fiel, el testigo verdadero. No es el falso. Hemos visto esta palabra verdadero en versículo 7 la semana pasada. Escribe al ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Jesucristo es el testigo verdadero. Él es el testigo fiel, no es el testigo falso. El principio de la creación de Dios, dice también.
Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová van a decir que este significa que Jesucristo fue creado. Es el principio de la creación. Dios creó a Jesucristo. Este es lo que ellos dicen. Este no es lo que significa esta palabra, principio. Puede significar esto en cuanto a tiempo, pero es una palabra más amplia que esto. Y realmente lo que está diciendo acá es, Él es el principado de la creación. Él es el poder de la creación. Él es el origen de la creación. En otras palabras, Jesucristo es Dios creador, no criatura. Es Señor de la creación. Este es Jesucristo, el principio de la creación. Es Dios eterno. Sabemos esto de otras descripciones que hemos visto en este estudio. Alfa y Omega, principio y fin. Es un Dios eterno. Es el Dios eterno. Y entonces, para entender esta palabra principio, no habla de su comienzo, más bien habla de su rol en la creación o su como digo, su rol. Creo que es la palabra mejor para esto. Su rol en la creación. Su autoridad sobre la creación también. Este Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Hay una iglesia que existe en que Jesucristo no conoce sus obras. No. Jesucristo conoce las obras de cada iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Como tu agua. Como tu agua. La Odisea, que a nadie le gusta tu agua. Tu agua es agua tibia. Ya, ojalá fueses frío o caliente, pero no eres. Eres tibio. No frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Como esta agua horrible que ustedes tienen que tomar y beber cada día en la Odisea. El carácter de esta iglesia es lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es una iglesia de apatía, de complacencia. No está mucho en las cosas de Dios, pero tampoco no está realmente negando a Dios, pero ya ellos más o menos, ya está. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Jesucristo? Te vomitaré. Esta es una iglesia tibia a la cual Jesús no puede aguantar. Es una iglesia que Jesús no puede aguantar. Qué triste que hay una iglesia que Jesucristo dice, ya no, te vomitaré. No te aguanto. Es imposible. Ustedes, está hablando a esta iglesia, ustedes no realmente tienen un fuego dentro de ustedes para servirme. Pero tampoco no están fuertes en el mundo. Ustedes están haciendo como ustedes quieren hacer.
la iglesia en Sardis era una iglesia en que muchos eran manchados del mundo. Pero parece que la Odisea no era tanto esto. Solo era una iglesia que no tenía mucho motivación para seguir adelante, para hacer cosas, ni para Dios ni contra Dios. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Recuerdas que era un centro bancario esta ciudad? Dice, ¿por qué dices esto? Esta era una iglesia cómoda. Era una iglesia que tenía posesiones. No era una iglesia pobre, pero tenían sus cosas materiales. Tenían su dinero. Tal vez tenía sus ofrendas y diezmos y varias. Tal vez tenía su propio edificio, no sé. Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta fue la palabra de esta iglesia. Tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? Ya, está bien. Todo está bien. No necesitamos nada. Estamos en control. El pueblo gobierna. Es una democracia. Estamos bien, independientes. No hay problemas. Hemos solucionado todo y no tenemos necesidad ninguna ahora. También Jesucristo dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La iglesia dice, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero están en ignorancia de su situación actual. De ser desventurado, desgraciado, desdichado, pobre, ciego, desnudo. Hablando espiritualmente, es verdad, tenía dinero, pero no tenían riquezas espirituales. No tenían ojos espirituales. No tenían bendición espiritual. No tenían ropa espiritual. Ellos han dejado las cosas más importantes atrás. Las cosas espirituales, las cosas de su alma, sus propias almas, no eran importantes para ellos. No era necesario poner mucha atención en estas cosas para ellos. Esta es una iglesia autoengañado. Se engañó a sí mismo, confiando en sus riquezas en vez de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesucristo? Entonces, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Otra vez, referencia a la situación allá. Vestiduras blancas en vez de la tela negra de la Odisea. Colirio para los ojos. Jesucristo está hablando espiritualmente.
El dinero no puede comprar estas cosas. Pero está diciendo, ustedes tienen que buscar la justicia de Dios, la redención, el perdón de pecados, que no fue comprado con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en total, cada uno de ellos estaban así. En otras iglesias, aunque, por ejemplo, aún en la iglesia en Sardis, donde realmente no decía nada bueno en cuanto a esta iglesia, dijo eso, pero tienes unas pocas personas. En la Odisea no podían decir eso aún. Ni podían decir, Jesucristo no podía decir, pero tienen unas pocas personas que me sirven. Pero tu iglesia de la Odisea tiene unos pocos que no son ciegos, desnudos, miserables, desventradas. No podía decir eso. Era imposible. Esta iglesia era completamente tibia. Y Jesucristo dijo, ustedes tienen que buscar a mí. Ustedes tienen que buscar algo que realmente tiene valor, mi justicia, mi redención. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué tienen que arrepentirse? De confiar en sí mismo y no en Dios. De ser un pueblo que se gobernaba. Un pueblo que era, podemos decir, una iglesia entrado en la apatía, en la complacencia. Tenían que confiar en Dios. Tenían que ser activos en las cosas de Dios. Y Dios iba a darles lo necesario. Dios, Jesucristo, puede darles ropa blanca. Jesucristo puede darles el oro de la justicia verdadera. Jesucristo puede hacerlos ricos. Jesucristo puede vestirlos. Jesucristo puede quitar su vergüenza y darles vista espiritual. Pero tiene que arrepentirse, porque no había ninguno en la iglesia, en la Odisea, que verdaderamente estaba confiando en Dios. Versículo 20. He aquí, dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hay alguien en la iglesia, en la Odisea, ya estoy aquí. Si hay alguien que quiere comunión conmigo, si hay alguien que quiere abrir la puerta, entraré.
pero parece que va a entrar en la comunión con tal persona, pero no tanto en la iglesia. Qué triste. Esta iglesia, una iglesia que Jesucristo no puede aguantar. Hasta que Él dice, bueno, si hay alguien dentro de la iglesia que me quiere, que me abre, yo voy a entrar. Con Él tendré buena comunión. Utilizamos este versículo muchas veces en cuanto a una forma de compartir el Evangelio, y tal vez tiene su aplicación, y parece que probablemente en esta iglesia había muchos que no eran creyentes, realmente confiando en Dios. Es una invitación a la persona que piensa que es cristiano, pero no hay cambio de su vida. No es realmente un gran pecador, pero no es realmente sirviendo a Dios. Está viviendo su propia vida diciendo, yo soy cristiano. Pero no hay una diferencia en su vida. Es una persona que tal vez ha hecho una oración, pero de su corazón no era sincero, no había sinceridad, no entendía. Tal vez alguien le había dicho, bueno, ya todos nosotros en esta iglesia somos cristianos y estás confiando en eso. Pero tal vez no eres todavía hijo de Dios. Jesucristo está diciendo, estoy a la puerta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Aló? Esperando para que le abras. Y Él entrará y comerá contigo. ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando porque eres parte de una iglesia? ¿Estás confiando porque tienes la comodidad de la vida buena? ¿Estás confiando en tu autosuficiencia? Tienes todo. No tienes necesidad. No eres tan mala. No eres una mala persona. Pero no estás sirviendo a Dios. Abre la puerta. Abre la puerta. Jesucristo te está llamando. Está tocando la puerta. Ábrele. Ábrele. Antes de ser tarde. Versículo 21. Al que venciere, le daré voy a leerlo otra vez. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Jesucristo está en el trono del Padre o con su Padre. El que venciere también estará en el trono de Jesús con Él. Qué hermosa esta promesa. No es demasiado tarde todavía. Tú puedes vencer. Tú puedes abrir la puerta.
Tú puedes tener la comunión, tú puedes arrepentirte de tu apatía, de tu complacencia, de confiar en ti mismo en vez de Dios. No es tarde todavía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigámoselo y hagámoslo. Quiero leer, antes de terminar, un comentario. Me encanta este comentario. Es William MacDonald. Y tiene algo muy interesante en cuanto a esta iglesia. Esto es lo que dice William MacDonald. Sea cual sea la interpretación que le demos al libro de Apocalipsis, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta una vívida imagen de la era en que vivimos. Abunda la vida lujosa por todas partes, mientras que hay almas que perecen por falta del Evangelio. Los cristianos están llevando coronas en lugar de cruces. Nos agitamos y emocionamos más por los deportes, la política o la televisión que por Cristo. Hay poco sentimiento de necesidad espiritual, poco anhelo por un verdadero avivamiento. Damos lo mejor de nuestras vidas al mundo de los negocios y luego entregamos al Señor el remanente de una carrera malgastada. Nos cuidamos solícitos de nuestros cuerpos, que en pocos años volverán al polvo. Acumulamos en lugar de abandonar. Amontonamos tesoros en la tierra en lugar de en el cielo. La actitud general es: nada es demasiado bueno para el pueblo de Dios. Si no me cuido yo, ¿quién me cuidará? Prosperemos en el mundo y demos nuestras veladas libres al Señor. Esta es nuestra condición en vísperas del regreso de Cristo. Qué triste. Espero que para nosotros no sea la verdad, no sea nuestra condición. Que nosotros estemos confiando en Dios, que nosotros estemos buscando tesoros en el cielo y no en la tierra. Que no estemos confiando en la prosperidad acá, pero estamos mirando más allá, hasta el tiempo cuando podemos sentarnos. Si somos vencedores, podemos sentarnos en el trono con Cristo. Que Dios nos guarde de la apatía, de ser tibios y de confiar en nuestras capacidades y recursos y talentos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.